Bienvenidos al segundo bloque de Alfil TV. Llegó el momento de pedir la opinión de experto, en este caso para analizar el impacto de la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía y su reemplazo por la kirchnerista, sciolista Silvina Batakis. Hemos convocado esta noche a una economista de mucho prestigio, directora del ICDA, Gisela Beritier. Bienvenida, Gisela, muchas gracias por esta conversación. Danila, Felipe, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Gisela. La primera pregunta que queríamos hacerte es, nos remontamos primero al minuto en el que Martín Guzmán decidió comunicar vía Twitter su salida. ¿Renuncia porque no pudo generar buenos resultados con su trabajo o crees que en definitiva fue la interna del Frente de Todos lo que impactó en su desempeño? Bueno, yo acá creo que la renuncia de Martín Guzmán está determinada básicamente por tres crisis que vinieron ocurriendo en los últimos tiempos, ¿no? La primera crisis tiene que ver con la crisis económica que se viene produciendo desde el inicio de la gestión y que viene atrás, es más, desde antes de la gestión de que asumiera este gobierno, ¿no? Luego, en segundo lugar, una crisis política, claramente, que es la crisis que se produjo hacia adentro del Frente de Todos, pero en las últimas semanas también se produjo una crisis financiera con la huida de los bonos en pesos, que veíamos que incluso se empezaron a alterar todos los bonos, que si se le sumaban los datos, los malos datos de inflación, creo que estas tres crisis fueron las que confluyeron a la renuncia de Martín Guzmán y que claramente después de la renuncia todo se agravó, ¿no, Janina? Gisela, buenas noches. Felipe Osman te saluda. Felipe, ¿cómo estás? Gisela, hace un tiempo se hablaba de que el principal componente de la crisis económica era la inestabilidad política. Hoy por hoy, ¿crees que sigue siendo ese el factor esencial o que ya hay otros factores objetivos que han superado a ese como colaborador a este resultado? No, yo creo que el primer factor es económico, ¿no? Realmente, bueno, estamos viviendo una crisis económica que si nos remontamos, digamos, a las corridas cambiarias, luego la pandemia, luego el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, guerra entre Rusia y Ucrania, es decir, que hemos una sucesión de hechos que realmente han complicado el avance económico. Esto es lo que agrava justamente la crisis política. En definitiva, la crisis política es una discusión hacia adentro del seno del Frente de Todos de cuál es el modelo de redistribución. Entonces, el hecho de que, digamos, está la crisis económica, pero la crisis política contribuyó claramente a agravarlo, ¿no? De hecho, creo que hoy lo principal, así como Clinton decía, es la economía estúpido, en algún momento creo que hoy la premisa sería, es la política estúpido, ¿no? Entonces, esta ministra puede ser muy buena o ser muy solvente y tener muchas cualidades, pero si realmente no hay un consenso político sobre cuáles son las decisiones que se tienen que tomar, está muy complicado. Y eso es lo que el mercado está viendo y por eso estamos viendo huidas de bonos en pesos, los dólares alterados, la inflación que no para. En la última semana hemos visto en todos los sectores productivos redeterminaciones de precios con la sola renuncia de Martín Guzmán, proveedores que en precios, en dólares, en pesos, en dólares y en euros, aumentando entre un 7 y un 15%. Entonces, todo esto se da en el marco de una incertidumbre absoluta, ¿no? Gisela, hablando de la expectativa de los mercados, nos preguntábamos hoy con Felipe si no hubiese sido mejor un cambio integral del gabinete y las secretarías vinculadas al área de economía o, si se quiere, por ponerle un título, la variante Massa. Y la verdad es que puede haber llegado, o sea, que el hecho de que haya ido Massa, digamos, al poder como jefe de gabinete podría haber sido una de las variables. O la otra también, poner una persona con un fuerte perfil político dentro del Ministerio de Economía y que realmente maneje la economía más desde un punto de vista político. Eso también podría haber sido una buena opción, ¿no? A lo mejor algún gobernador importante de las provincias para lograr sobre todo legitimidad en las políticas que hay que tomar, ¿no? No nos olvidemos que el 20 de agosto viene una nueva misión del Fondo Monetario Internacional y donde allí va a evaluar las variables a las cuales nos hemos comprometido, que en definitiva son variables muy laxas, pero es decir que hay poco tiempo, las medidas económicas todavía no se han logrado ver, y acá creo que lo principal, lo que se considera principal, tiene que ver con esto, ¿no? Que fue un poco el reclamo de Martín Guzmán también,
a la hora de plantear la renuncia, ¿no? La falta de el poder político o el respaldo político que se necesita, con la muñeca que se necesita para parar, sobre todo la inflación. Creo que ese es el principal problema, ¿no? Gisela, hablando del acuerdo con el fondo, el FMI ya sugirió medidas dolorosas. Estamos esperando todos todavía esos anuncios del gobierno nacional y en especial de la ministra Batakis. ¿Crees que se van a mantener en una línea conservadora o podemos esperar un giro en la política económica argentina? La verdad es que la principal cuestión tiene que ver con el gasto público, ¿no? Y la verdad es que cuando uno observa el gasto público vemos que también los conceptos del gasto son muy inelásticos. La mayoría de los gastos se van en todo lo que es, sobre todo, jubilaciones y también las tarifas. Las tarifas es un componente muy importante del déficit fiscal. Allí es uno de los principales compromisos que tiene el fondo, digamos, en realidad que Argentina firmó con el fondo, de cómo se va a reducir. Pero creo que ahí está el principal quid de la cuestión y además la cuestión política a resolver, porque siempre la cuestión tarifaria fue una brasa caliente en todos los gobiernos, porque subir tarifas de los servicios es muy, digamos, antipático y sobre todo en lo que es el conurbano bonaerense, que es donde está el 40% de la población argentina, ¿no? Que es donde se juega la principal base electoral de este gobierno, ¿no? Gisela, ¿qué riesgos implica la caída de la cotización de los bonos en pesos y la dificultad que está experimentando el gobierno para renovar ese financiamiento? ¿Esto podría derivar en que tenga que recurrir a una mayor emisión y la inflación termine espiralizándose o qué efectos ves en el corto o mediano plazo? Bueno, ya hoy pasó eso, ¿no? Y realmente hoy se emitió, entre ayer y hoy se emitió bastante dinero para poder prestar al gobierno nacional y financiar el tesoro, ¿no? Y eso justamente es dinero que no se esterilizó. Si se esteriliza va en LELIQs y esas LELIQs van aún más en intereses que vuelven a generar una nueva emisión. Realmente, bueno, la situación de financiamiento a través del ELIX es una situación primero que preocupa, la cantidad de intereses que se pagan cada vez es un porcentaje más amplio del PBI y es una situación que sobre todo beneficia al sector financiero con respecto a los intereses que se pagan, ¿no? Por otro lado, el tema, bueno, de los bonos del Tesoro, que digamos que no son aceptados por el mercado, bueno, ahí está el gobierno en un problema, porque el endeudamiento en pesos hoy del gobierno es muy alto. Tenemos que decir que el gasto público se financia por tres fuentes, que tienen que ver con el endeudamiento público-privado, que en definitiva es una de las vías que se está utilizando, la emisión monetaria. Endeudamiento externo no hay, porque en definitiva se cerró con el Fondo Monetario un acuerdo, pero se tiene que cerrar con el Club de París, que se iba a cerrar esta semana y se postergó. Y los inversores internacionales no están viniendo, ¿no? Emisión monetaria es la otra vía y luego presión impositiva, que es muy alta. En este contexto, el endeudamiento está siendo muy alto, los vencimientos en pesos en lo que queda del año también son muy altos, con lo cual ahí tenemos un punto de preocupación importante, porque si el mercado no los acepta, bueno, en realidad no hay demasiadas, va a tener que ser la emisión monetaria la vía de financiamiento de un déficit que se viene reduciendo, pero que sigue siendo grande, ¿no? Gisela, recién hablabas de la inelasticidad del gasto. El kirchnerismo es históricamente muy reticente a disminuir los subsidios a la energía porque entiende que de esa manera complementa de una forma el salario. ¿Crees que existe salida de este escenario sin un aumento significativo de las tarifas? Bueno, allí yo creo que hay que ir por la segmentación, ¿no? Porque no puede ser que bueno, primero segmentación no solamente por poder adquisitivo, sino también segmentación geográfica. No puede ser que el interior, que genera menores ingresos salariales, hablando en términos de salarios, ¿no? Que justamente tiene menores ingresos que Buenos Aires tenga que pagar 3, 4, 5 veces más los servicios públicos que lo que es la provincia de Buenos Aires. Transporte público es otro de los ejemplos, ¿no? Por otro lado, también, tampoco es justo que una persona que cobra, que tiene un salario alto, pague lo mismo en servicios que una persona que realmente no llega a fin de mes. Entonces creo que allí realmente hay que hacer un trabajo a conciencia de una buena vez por todas para, y como es en otros países del mundo, para que el precio de la energía eléctrica lo pague según quien puede, ¿no? Energía eléctrica, servicios públicos en general, ¿no? Entonces, así creo bueno, que está el quid de la cuestión. La realidad es que estaba leyendo, ¿no? Que el tema
de acuerdo con las tarifas o la segmentación por poder adquisitivo había quedado, digamos, trunca por el tema de que habían usado bases desactualizadas. El tema es que el país no aguanta, digamos, más tiempo con respecto a eso. Entonces creo que allí hay que hacer un trabajo urgente y realmente aplicarlo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias Gisela Beritier por tus conceptos y por estos minutos con Alfil TV. No, muchas gracias a ustedes, espero que tengan una linda noche. Un placer, igualmente. Los invitamos a hacer una pausa, ya nos encontramos en unos minutos.